Bueno, estamos en transmisión de Facebook ya, también, en el canal del hermano Abba Aníbal. Vea, compañero, voy a poner el micrófono aquí. Lo bendiga, ¿cómo? Ustedes nos que ayudan a leer, ¿no? No, lo que pasa es que yo leí un poquito aquí, pero ese no es el tema. Estamos hablando un poquito del cristianismo, como dice el hermano, que primero leemos la Biblia y ya el predicador ya ahora va a leer el tema central, que es Romanos 15. Romanos 15 dice, no, Romanos 15. Romanos 15, pero... Ahí medio casi, Oiga, compañero, ¿tiene luz por este lado o no? sí, a la- Romanos 15. Sí. Romanos 15, pero yo creo que deberíamos de hacer un poquito de recorderis Desde el 1. desde el 1. No. ¿No? De 14p. Vamos a llegar por al 10 y acá algo. Ahora no sé, imagínalo, hermano. Romanos 14. Romanos 14, 14. Estamos grabando video para YouTube en el canal mío y estamos transmitiendo en Facebook para el canal del hermano Aníbal. Estamos en vivo. 14 y 14. 14, 14. Yo creo que vamos a... Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Siga. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas por la comida tuya, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado nuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Espera un momentico. A ver, vamos a hacerle la pausa ahí. Recordamos, pasamos por Romanos 14, 14 y hablamos de esa palabra inmundo que Reina Valera traduce como inmundo. Esa palabra en griego ahí no es akatartos, sino koinos. ¿Se acuerdan? Sí, señor. Yo me acuerdo. ¿Es akatartos o koinos? Común. Le bendiga, hermana. Entre, bienvenida. Aquí hay sillas, vea. Ahí junto al esposo. Eso. ¿Para que haga ahí o se hacen aquí? Ahí mejor en este, bueno, como quiera. Para aquí junto al novio. Estuvimos hablando de akatartos y koinos. ¿De dónde sacamos esto? De Hechos capítulo 10. Cuando a Pedro, cuando a Pedro llega una visión de un manto. A Pedro le llega una visión de un manto que desciende del cielo, lleno de todos los reptiles y de cuadrúpedos de la tierra Y aves del cielo. y aves del cielo. Todos los animales allí. Y entonces le dicen, Pedro, mata y come. Y Pedro dice, Señor, no puedo, jamás de los jamases. ¿Por qué Pedro le contestó así? Porque Pedro era creyente de la palabra. Que judío. Es judío, también Pedro venía del judaísmo. Entonces, Guardador de la ley. eso es, pero como obediente de la ley, de la palabra de Dios, entonces Pedro le dice, ninguna cosa común o inmunda ha entrado a mi boca, ¿cierto? Y utiliza las dos palabras, común o inmunda, eso dice Pedro. Pero la voz le dice, no llames común lo que yo he limpiado. La voz no dice, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Eso lo leímos en Hechos 10, si quieres lo leemos de nuevo. Pero lo que quiero hacer énfasis aquí es en las dos palabras que utiliza Pedro, nada común o inmundo. Cuando yo lo busco en griego, ahí en el original como está en el interlineal o en el griego como está, entonces dice, ninguna cosa koinos o akatartos ha entrado en mi boca. Koinos, común, Koinos. o akatartos, inmundo. ¿Sí? Entonces Pedro le dice, ninguna cosa koinos o akatartos, común o inmunda ha entrado en mi boca. La palabra en Romanos 14, 14, que traducen como inmundo, no es akatartos. La palabra que se utiliza aquí, que está en griego, es koinos. ¿Por qué la traducen así? Porque les conviene. ¿Por qué les conviene? Porque a ellos les conviene decir
que el Señor dijo que lo que ya es inmundo ya se puede comer. Es decir, que ahora contradice la ley o el mandamiento que él mismo puso. A Pedro le dicen, voy a repetir de nuevo, Pedro, mate y come. Pedro contesta, no señor, ninguna cosa koinos, común, huacatartos, inmundo, ha entrado en mi boca. La voz le contesta del cielo, no llames koinos, no llames común lo que yo he limpiado. No lo dijo inmundo, Señor. Sino que es que él, a la primera voz sí entendió que le estaba hablando como de cosas de comer. Pedro entendió que era... Sí, claro. Claro, es que eso creyó Pedro, que estaban hablando de cosas de comer. Ajá. Y le mostraron culebras, cerdo, todo lo que la Biblia dice que es inmundo, se lo mostraron en ese manto. Por eso Pedro dice, pero habían cosas comunes y también inmundas. Pero Pedro dijo, ninguna cosa común o inmunda ha entrado en mi boca. La voz le contesta, no llames común lo que yo he limpiado. Porque lo común en la ley, en el mandamiento, lo común puede llegar a ser limpio. Pero lo inmundo, jamás de los jamases será limpio. Por eso la voz en Hechos 10, léalo y verá, le dice, no llames común lo que yo he limpiado. Ahí no dice, no llames inmundo lo que yo he limpiado, porque lo inmundo no se puede limpiar. Lo que es inmundo, ya se perdió. Cuando Pedro se queda pensando en eso, porque ahí dice, cuando yo sigo leyendo, Pedro dice que estaba meditando en esto, ¿qué querrá decir esa visión? Tocaron a la puerta y venían 3 varones enviados desde Cesarea, ¿cierto? Sí, señor. 3 varones. El manto bajó y subió 3 veces. 3 varones gentiles. 3 varones gentiles llegaron hasta la casa donde él estaba. Pedro, y le contaban la historia. Entonces, al otro día accedió a ir. Pedro dijo, bueno, vámonos para allá, para donde Cornelio. Cuando llegó donde Cornelio, Cornelio se le postró a los pies. Pedro lo levanta y le dice, no señor, yo también soy un hombre, ¿cómo se va a arrodillar así? Pero entonces llega y Cornelio le cuenta la historia. Maranata, hermana, bien pueda. Bien pueda, bienvenida. Entonces Cornelio le cuenta la historia que tuvo él, de una visión, de un ángel, un sueño, una visión, ¿cierto? Que está en un ayuno y le contó. Pedro responde y dice, con razón la visión. Con razón la visión. Dice, ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar a la casa de un gentil. Pero a mí me ha mostrado Dios que no llame común o inmundo a ningún hombre. Pedro en ese momento, en el día anterior, no había entendido la visión, pero se quedó meditando en ella. Él no arrancó por la noche, bueno, ahora sí, Señor, vamos a matar cerdo. Tráigame unos 30 cerdos. Él se quedó meditando. ¿Qué querrá decir esta visión? Al otro día, cuando llega donde Cornelio, entiende y él mismo dice, a mí me ha mostrado Dios que no llame común o inmundo lo que él ha limpiado. Pero eso no le mostró Dios. Dios le dijo, no llames común lo que yo he limpiado. Ahí no se utiliza la palabra inmundo. Cuando dice lo que yo he limpiado, no se utiliza la palabra inmundo, se utiliza la palabra común. Pero en el griego fue. Y en el griego sería koinos, para común, y catartos. En la Biblia solo dice común. Sí, cuando la voz le contesta, sí. No llames común lo que yo he limpiado. Pedro entendió esa visión y lo dice. Ahora, le dice Pedro a Cornelio, ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar a la casa de un gentil. ¿Dónde dice en la ley de Dios que es abominable que un judío entre en la casa de un gentil? En ninguna parte. En la ley de Dios no dice, en los mandamientos no está, que es abominable que un hombre judío entre a la casa de un gentil. Señora. No entendió bien, entonces ahí cuando dice porque ninguna cosa común o inmunda es comida, el inmundo se lo añadieron. No. Pedro le contesta, pero ¿qué sigue diciendo? Ajá, No llames común. Pero la voz no le dice, no llames tú inmundo lo que yo he limpiado. Porque lo inmundo es inmundo. Y va a ser inmundo porque ya está clasificado en la ley de Dios que es inmundo. Y si en el milenio se va a guardar el mandamiento, la ley de Dios, porque eso dice el profeta. El profeta dice que de Sión saldrá la ley cuando el eterno Rey de Reyes, el Mesías, esté reinando desde Jerusalén
todo el mundo, y lo regirá con vara de hierro. De ahí saldrá la ley a las naciones. ¿Quién le va a enseñar la ley a las naciones? Pues sus escogidos le enseñarán a las naciones la ley de Dios, pienso yo. Ahora, si en el milenio se va a guardar la ley de Dios, en el milenio se continuará el cerdo siendo inmundo. Lo dice. Eso dice. Lo común es Común. Lo que es común, Usted ya lo explicó allá en la casa de... eso, lo explicamos allá. Vamos a hacer un recorderis. En el asunto de los sacrificios, está lo que es tajor, que es acepto para ser sacrificado. Está lo que es hol, lo que es común, y está lo que es tamé, que es lo inmundo. El cerdo es tamé, pero hay una cosa que es tajor, o sea que es limpio, que es aceptable, que se puede volver común. Y dimos un ejemplo. 10 días antes de Pesaj se recoge un cordero y se guarda en un lugar especial para el sacrificio de Pesaj. Pero si ese animalito que es tajor se parte una patica, ya no es más tajor, ya no es más limpio, se vuelve común, se vuelve hol en hebreo. Es decir, lo hol sí lo podemos consumir nosotros, lo común, pero ya eso hol No sirve para ya no sirve para sacrificio. Por ejemplo, el venado rumia y tiene la pata hendida. Es hol, es común, pero no está hol, no se puede sacrificar para el altar, Pero se puede comer. pero se puede comer. Se puede comer. Entonces lo tajor y lo hol se puede consumir, pero lo tamé, lo inmundo, no es comida. Eso dice Levíticos capítulo 11. Pedro tampoco comía ni lo común. Eso dijo él. O sea, que se hiciera el judaísmo, no. Era tanto el judaísmo que Pablo regañó en Gálatas. O sea que, pues ya preguntamos esto, ¿Qué? antes de ser discípulo de Jesucristo, ¿era el judaísmo? Era el judaísmo. Todos eran del judaísmo. Todos discípulos eran del judaísmo. Era O sea, que tanto el eran judaísmo... religiosos y guardaban cosas. Todos, sí, señor. Era tanto el judaísmo que, miren lo que dijo, que no se le permitía a un varón, que era abominable para un varón judío Entrar a la casa de un gentil o reunirse con un gentil. Eso todo es del judaísmo. Eso Que- es correcto. Señora, ¿Qué tipo de judío era Yeshua? Yoshua también tenía un judaísmo. Pero nosotros lo que estamos lo que queremos, lo que pretendemos es seguir el judaísmo de Yeshua, de Jesús de Nazaret. No el judaísmo de los fariseos ni el judaísmo que tienen ahora. No el judaísmo de los hombres. A ver, ¿qué es judaísmo? Una religión. Una religión. ¿Qué significa judaísmo? ¿Qué significa cristianismo? Seguidores de Cristo, mi hermano. Seguidores de Cristo. Y los de Judá son los llamados judíos. Entonces, judaísmo de Yeshua. Si yo digo que quiero seguir el judaísmo de Yeshua, ¿a qué me puedo referir? A la ley. Porque hay una cosa, mire, vea. A nosotros nos dicen judaizantes. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo y enseñando el mandamiento, el Antiguo Testamento. Para ellos, para los gentilizantes, todo lo que sea Antiguo Testamento es ¿de qué? De los judíos. Y para los judíos. Y para los judíos, es de los judíos y para los judíos. Eso dicen los gentilizantes. Pero eso no dice la Biblia. Pero no debería Porque ser. los judíos son una tribu de 12. Ajá. ¿Cierto? Pero para ellos todo es judío. Josué es judío. Josué no era judío. Josué era efraínita. Era Efraín. ¿Sí o no? Efraín. Moisés era judío. Para ellos Moisés era judío. No, Moisés era levita. Era el Leví. Era la tribu de Leví. Josué era la tribu de Efraín. Aarón era la tribu de Leví. Pero para ellos, los gentiles, los gentilizantes, que enseñan gentilismo, para ellos todo es judío. Todo el Antiguo Testamento es judío. Pero mandamientos, pero el diezmo sí les gusta. Ahí sí no es judío. Elías era Israel. era Israel, predicó a la casa de Israel en el norte, pero lo llaman judío. También Eliseo predicó, fue A la casa de Israel. Ajá. Entonces el diezmo sí les gusta. Por ejemplo, a nuestros hermanos pentecostales, al campamento pentecostal, cuando hablan de la ropa del hombre y de mujer, que por qué no se pueden poner un pantalón las mujeres.
Te dicen, no, es que la Biblia dice que el hombre no se pondrá ropa de mujer y la mujer no se pondrá ropa de hombre. ¿Y dónde dice eso en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento no está. Búsquelo en Deuteronomios capítulo 22. En la ley. Búsquelo en la ley. El hombre no se pondrá ropa de mujer. ¿Dónde está eso? En la ley. ¿Esa parte sí les gusta? Ah, bueno, está bien. Cada quien toma lo que le conviene, como son buenos gentiles, siendo buenos gentiles. Pedro mató y come. Entonces ya ellos matan y comen porque según cuentas ellos, Pedro mató y comió. Eso no dice la Biblia. La Biblia no dice en ninguna parte que Pedro mató y comió cerdo. Pero ellos lo entienden así porque no terminan de leer el capítulo 10, porque no les gusta, no les conviene o lo que sea. Yo no sé. El campamento cristiano es así. Es que no deberían ni llamarse cristianos. Si cristianismo es seguidor de Cristo, entonces significa que ando por donde andó Cristo. Por donde andó Cristo. Romanos 14:14. Yo sé y confío en el Señor Jesús. Esa frase, ¿qué quiere decir? Es como 1 Tesalonicenses 4:15. Os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros los que quedamos vivos hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron. Os decimos esto en palabras del Señor, dice Pablo. Pablo está diciendo lo mismo aquí. Cuando dice, Romanos 14:14, yo sé y confío en el Señor Jesús. Cuando dice, y confío en el Señor Jesús, ¿qué está diciendo? Le estoy diciendo lo que Jesucristo dejó. Confío en lo que Jesucristo dijo. Es decir, si yo soy cristiano, voy a seguir lo que Cristo hizo. Ahora, pregúntele a Jesucristo qué es alimento y qué no es alimento. Marcos capítulo 7 dice, hablando de pan, porque están hablando de pan en Marcos capítulo 7, por allá dice, y haciendo así limpios los alimentos. Marcos 7:19 tal vez. A ver, ¿quién me ayuda? Marcos 7:19. A ver, ¿qué iba a leer? No me dejan ya. Esperando que Vea, el micrófono, hágame el favor y apóyeme con el micrófono puesto siquiera. Usted es el de los micrófonos. Yo el micrófono recoge. Vea, ¿quién va a leer? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Sí. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Eso dice, ¿sí o no? Marcos capítulo 7, verso 19, ahí mismo. Vea, Jesucristo hizo limpio los alimentos. Sí, claro que sí, es verdad. Los alimentos. Pero usted no le pregunta a un segoviano qué es alimento. O mejor dicho, si usted va a preguntar qué es alimento, no le pregunte a un segoviano o a un chino. Pregúntele a Jesucristo a qué Jesucristo llama alimentos. Y Jesucristo, y yo le apuesto lo que usted quiera, hoy mi mano derecha, que Jesucristo no se puede salir de la ley de Dios. Para Jesucristo los alimentos son los de la lista de Levítico. Jesucristo no le va a decir a usted que el cerdo es alimento, jamás de los jamases. El día que Jesucristo le diga que el cerdo es alimento, ese día Jesucristo es un pecador. Y si Jesucristo es un pecador, en vano murió en la cruz de Calvario. Estamos haciendo nada. Entonces, tanta religiosidad, tanta religión, ¿para qué se persiguen los unos a los otros? ¿Para qué matan tanta gente si Jesucristo fue un infractor de la ley, murió en la cruz de Calvario en vano? Jesucristo no puede infringir la ley de Dios, porque el que infringe en uno, infringe todos. El que infrinja una coma se vuelve infractor de la ley y culpable de toda ella. Señora. A ver si entendí. Entonces aquí en Romanos 14, donde dice inmundo, no es inmundo. Eso. Entonces, dice Pablo, yo sé y confío en el Señor Jesús, es decir, las palabras de él, el ejemplo de lo que él hizo, que en sí en nada es común, no inmundo. Pero si uno piensa que algo es común, para él es común, no para la palabra de Dios. Ojo, mire que está hablando de una persona. Si para una persona algo es común, a ver, dijimos ese día que lo que pasa es que hay una gente que se va al otro extremo. Unos dicen que se puede comer cerdo, lo que es inmundo, y otros dicen que lo que se puede comer tampoco se puede comer. Por ejemplo, la carne de res. Ya dicen que la carne de res no se puede comer. Ese es el otro extremo, que hay que comer vegetales. Vea, joven, no me tape el celular. Póngale, yo le dije, póngale el wifi de aquí. Se le cae la transmisión. Yo le dije, la transmisión hasta que cae, se vuelve, pues. Míreme.
Hay gente que está llamando a lo que es alimento, que la Biblia dice que es alimento, lo están llamando que no es alimento. Hay religiones así. Le voy a nombrar una cercana, los adventistas. El adventista del séptimo día, los adventistas del sábado, dicen, algunos, no todos, pero los que son bien adventistas son vegetarianos. Los bien adventistas no comen, los que son bien adventistas del séptimo día no comen cerdo, carne de res. Y cerdo. No, pues menos. No, ellos sí clasifican esa parte. Pero ya se van al otro extremo. Un video decía pues que no comían cerdo. Eso, ya se vuelven vegetarianos, que porque tampoco se puede comer carne. Ya para ellos la carne de res... No la dejan de comer por mandamiento, sino porque son vegetarianos. Ellos dicen que no se puede comer. Pero no es porque Dios lo diga. No es porque Dios lo diga. Vuelvo y le digo, aquí Pablo está diciendo eso. Hay gente que para ellos eso es común. Entonces no se lo comen. Claro que aquí está hablando del judaísmo. Aquí está hablando de judaísmo o de gnosticismos. Aquí no está hablando de los adventistas aquí no existían. Pero está hablando de eso. Ya habían religiones que estaban diciendo que la carne de res no se puede comer. Sí. Entonces, sigue diciendo, verso 15. Y si por tomar tú cierta clase de comida, mire como dice Pablo, y si por tomar tú cierta clase de comida, tu hermano se desmoraliza, dice la versión mía, esta es una versión 2000, Reina Valera 2000, ya no andas conforme al amor. Ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Está hablando de comida. Aquí no está hablando de lo que no es comida, como en Marcos capítulo 7. En Marcos capítulo 7 están hablando de pan. Los fariseos, el judaísmo, estaba juzgando a los discípulos de Jesucristo porque estaban comiendo pan con manos inmundas. El judaísmo, ¿a qué llaman comer pan con manos inmundas? Ni siquiera es porque las tengan sucias, es porque no se la lavaron conforme al ritual que ellos exigen, que se deben lavar las manos para comer pan. No están hablando ni de comer pollo. No están hablando ni siquiera de comer pollo en Marcos capítulo 7, están hablando de comer pan. Si para usted algo es comida, que la Biblia dice que es comida y se lo está comiendo, lo que la Biblia dice que es comida, pero su hermano, que es falto de fe, dice que eso no es comida, que la carne de res no es comida, sino que come vegetales. Entonces, ¿qué está diciendo ahí Pablo? Cuando dice, no hay lugar a que se hable mal de lo que se considera bueno. Oiga, de lo que consideráis bueno. El verso 17. Que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino, Romanos 14, 17. Sino justicia, paz y gozo. ¿Por quién? Por el Espíritu de santidad. Justicia. Comienza con la palabra justicia. Mire pues, que Pablo no saca nada del contexto. Estamos hablando de un contexto de ¿qué? De justicia. ¿Qué es justicia? Esa es la pregunta. Porque Pablo está hablando de justicia. Estar dentro del marco de la justicia. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, verso 9. ¿Quién lo lee ahí de afán? Ezequiel 18. Que lo lea Brian, que acaba de llegar. Ezequiel 18, 9. Maranata, joven. Vaya, que va a leer Ezequiel 18, 9. Ezequiel 18, 9. Ya lo leo. ¿Quién lo tiene? Que todos lo tienen, pero ninguno lo ha encontrado. Negro lo quiere leer. Ezequiel 18, 9. Doña Socorro lo va a leer. Vaya. Sí. 18, 9. ¿Cómo dice? En mis ordenanzas caminaré y Caminaré. guardaré. En que mis ordenanzas caminaré. En mis ordenanzas Caminaré. caminaré Ajá, siga. y guardaré Ajá. mis derechos para hacer según la verdad. Este es justo, este vivirá, dijo el Señor Dios. El justo, primera de Juan 3:7. Nadie os engañe. El justo es el que hace justicia. Si usted no es justo, con seguridad no puede hacer justicia.
para poder hacer justicia tiene que ser primero declarado justo. Primero tiene que ser justificado. Efesios capítulo 2, todo el capítulo. Ojo. Justicia, gozo y paz. O paz y gozo. ¿Sí o no? Pero empieza con justicia. El reino de los cielos no es comida ni bebida. Es decir, mire, vea, aquí no está hablando de infringir mandamientos, porque el cerdo no es comida. Ah, yo puedo comer cerdo porque el reino de Dios no es comida. No, aquí está hablando de lo que es comida, no del cerdo. Cuando se come cerdo, no es que el reino de los cielos no sea comida o bebida, que yo puedo comer lo que me dé la gana. No, es que cuando usted come cerdo, estáis infringiendo el mandamiento. Es como si estuviera robando. Es lo mismo que robar. Es lo mismo que matar, como dice Santiago. Usted hace acepción de personas, porque la ley tiene muchos mandamientos, pero el mismo que dice no robarás es el mismo que dice no matarás. Pero si usted mata, está infringiendo el mandamiento. Es decir, si usted hace acepción de personas, también está robando o matando. Es lo mismo, es lo que está diciendo Santiago. Cuando la persona empieza a consumir lo que no es comida, entonces no es que simplemente el reino de los cielos no sea comida y bebida. No, aquí está hablando de comida y bebida, está bien, pero no de infringir el mandamiento. Aquí está hablando de infringir el mandamiento. Y por eso habla de justicia. Por eso Pablo dice, estamos hablando de justicia. Amén. Ahora, que usted quiere comer vegetales, coma vegetales todo lo que quiera. Al fin y al cabo se pueden comer. ¿Sí o no? Aquí Pablo está velando por la mentalidad de ¿quién? Del que es débil. ¿Por qué sabemos eso? Porque así comienza el capítulo 4. Capítulo 14 dice, recibid al débil en la fe, sin criticar opiniones. Romanos 14:1. ¿Sí o no? Está hablando del que es débil en la fe. ¿Cuál es el que es débil en la fe? ¿Qué es fe? Emuná. ¿Qué es emuná? Fidelidad, verdad, firmeza. ¿Sí o no? Entonces, ¿quién es el débil en la fe? El débil en la fe, el que está pensando si el mandamiento sí o el mandamiento no. Ese es un débil en la fe. Ah, es que el mandamiento, o tomando el mandamiento a conveniencia. Si usted piensa que comer vegetal lo vaya para el cielo, eso es débil en la fe, porque eso dice el capítulo 14. De eso está hablando. Está hablando de comer vegetales o no comer carne, pero carne de la que es permitida, de lo que es comida. ¿De lo que es comida para quién? Para Jesucristo. Por eso Pablo dice, yo sé y confío en el Señor. Romanos 14:14. Eso es lo que quiere decir Pablo. Está hablando desde Yahushua, desde Jesús de Nazaret, desde Jesucristo. Jesús de Nazaret. Oiga, Jesús de Nazaret. Muy bien. Porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia. Justicia. Es decir, no se salga del mandamiento, porque el justo es el que hace justicia. Y justicia es el que en mis mandamientos caminare, el que los guardare. Deuteronomios 6:25. Y tendremos justicia ¿cuándo? Cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová, como Él nos lo ha mandado. ¿Cierto? Saltémonos en el recorderis al 15, porque nosotros quedamos, estamos en el recorderis, porque nosotros quedamos en Romanos 15 hasta el verso 6. Ojo, ¿quién lee por favor Romanos 15 del 1 al 6? Romanos 15 del 1 al 6. ¿Quién lo tiene? Iba a leer, pero... ¿Quién tiene el micrófono por allá? ¿Dónde estará? Usted es el encargado, véalo, usted lo tiene, vea. Así que Vea. a ver, que ahí está, me coge eso. Ahí lo sí, coge. pues, Pues ahí está, ahí está. Eso Colombia. marca bueno, ¿tú marcas eso? Eso Rojo no. ya. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas Más de caliente. los débiles Más cercano. y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí.
Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, Señor nuestro. para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Déjalo hasta ahí, hasta el 6. Ahí terminamos el capítulo anterior. Mírenme, présteme atención. ¿Se acuerdan que hablamos de la palabra paciencia? Verso. A ver, yo me como estas gafas, hombre, que yo ya casi no veo bien. Verso 5. Que el Dios de la paciencia, ¿qué hubo, Elian? ¿Está dormido? No, tiene cara dormido. Va a poner la mamá más bien. Eso, recuéstese ahí con la mamá. Oh, pues, que el Dios de la paciencia y el consuelo os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y hablamos de la palabra paciencia. ¿Qué es paciencia en esa palabra y griega? ¿Cuál es? Dijimos que era upomone. ¿Se acuerdan? ¿Qué dijimos de upomone? ¿Qué dijimos de paciencia, de perseverancia? ¿Soportar qué? Eso. Soportar, pero ¿soportar qué? Sí, la prueba. Pero ¿con referencia a qué? Cuando utilizamos esta... A resistir, correcto. Resistir. Pero ¿por qué se llama resistir? Porque está cargando un peso. Es el que sabe que tiene que aguantar con el peso encima y no soltarlo, no rendirse, soportar la prueba. Pero ¿qué peso lleva? ¿El peso del pecado? ¿El peso de qué? De lo que cuesta seguir a Cristo. De lo que cuesta seguir a Cristo. Porque a Cristo cuesta seguirlo. ¿Por qué? ¿Quién lo dijo? Él mismo lo dijo. El que quiera seguir en pos de mí, Tome su cruz. tome su cruz cada día. Cuando hace referencia a tomar su cruz, ¿a qué se refiere? La cruz, ¿qué representa? La muerte. Entonces, todos los días hay que morir. ¿Cierto? Y sígame. Pero hay una cosa que Jesucristo dijo que hay que llevar. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Sí o no? Llevad mi yugo sobre vosotros, ¿por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera. Pero hay una carga, ¿cierto? Hay una carga. ¿En qué contexto Yoshua dijo eso? Hay que leerlo ahí en el contexto en el que está. Porque es que hay algunos que dicen por ahí que la ley de Cristo es una cosa y la ley de Dios es otra. Hay gente diciendo que la ley de Jehová en el Antiguo Testamento es una cosa y que la ley de Cristo es otra. Que la ley de Cristo es amor. ¿Pero cuál amor? El que ellos interpretan como amor. Paz y amor. Ese es el paz y amor de ellos. Ese es el amor de ellos. El amor de ellos que cambia. El amor del ser humano que fluctúa. Que a veces está allá, que a veces está acá. Ese es el amor de ellos. Que a veces aman, a veces odian. Entonces, según ellos, malinterpretan o quieren interpretar el amor de Dios haciendo referencia al amor de los humanos. Ojo, gracias compañero. Deberíamos de venir más seguido a esta casa, hombre. Muy buena atención. Anótese ahí un 5 por ahora. Entonces hablamos de paciencia y hablamos desde Apocalipsis, ¿cierto? Aquí está la paciencia de los santos, Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que perseveran, los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Yehoshua. Apocalipsis 14, 12. ¿Lo va a leer doña Socorro o qué? Doña Socorro es una rápida para buscarla, una dura para buscar en la escritura. Apocalipsis 14, vea, saluda a la audiencia suya. Aníbal, ¿no tiene audiencia ahí para saludar? A ver hermano, Edwin Cuasí. Ya de Josué Cardeño, ¿quién es ese hombre? Préstame ahí el micrófono que doña Socorro va a leer. Préstame ese micrófono. Apocalipsis 14, 12, ¿cómo dice doña Socorro?
Póngalo ahí cerquita. Eso. Así que está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Vuelva a leer. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está. ¿Dónde está? Es decir, está demostrando. Aquí está la paciencia de los santos. En ese contexto, ¿en qué consiste la paciencia de los santos? Yo me tengo que devolver un poquito. ¿Qué es lo que pasó ahí? Con resistencia, aguante. ¿Por qué? ¿Por qué está llegando ahí? ¿Qué está aconteciendo? Pero en Apocalipsis 14, Sí, eso. ¿qué está pasando? Vamos a leer entonces. Eso. Vamos a leer Apocalipsis 14. 14 desde el 1. Claro. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué está pasando ahí? 14, Desde el 1. Desde el 1, para que no especulemos más. capítulo 14. Sí, Señora. ahí cómo está. Después miré y he aquí el cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Siga. Sigo. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Muy importante eso, el evangelio eterno. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorarle a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel que le seguía diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su furor, de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciada. Hágame un favor, vuelva a leer ese verso. Ojo, presta atención. ¿Cómo dice? El del 9. El que acabo de leer. Sí, el del 9. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su mano o en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciada pura en el cáliz de su ira, y será atormentado. Téngale un momentico. El que adora a la bestia o a su imagen, o el que recibe la marca de su nombre o de su número o de su nombre. Siga. Beberá el cáliz de la ira. Ajá. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, por eso dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Yehoshua, de Jesús de Nazaret. ¿Qué se necesita para no adorar a la bestia, ni a la imagen, ni recibir la marca de su número o de su nombre? Esto se requiere la paciencia de los santos, la perseverancia de los santos. Pero dice Romanos 15:5,
Él es el Dios de la paciencia. Upomone. Él es el Dios de la perseverancia. ¿Quiénes son estos? Los hijos de Dios, entonces alcanzan la paciencia de Dios. Los que han nacido de nuevo, los que no han nacido por voluntad de hombre, de carne, sino por voluntad del Eterno. Los que son hijos de la promesa, no de la esclava. Gálatas capítulo 4. Claro que no tengo el tema ahora, pero se refiere a eso, a los hijos de la esclava y los de la Jerusalén actual. Porque ahorita hay una Jerusalén actual, allá está el Medio Oriente, allá está en la tierra de Israel. Los judíos, el judaísmo sionista se fue para allá y fundó un estado, una nación, y le pusieron Israel. Debieron haberle puesto el estado judío, pero ellos quisieron ponerlo así, no hay problema, cada quien pone su país como quiera. Allá hay una Jerusalén actual, pero por aquí también hay Jerusalénes, por ahí en el parque hay una Jerusalén, por allá en Bolívar abajo, terminando Bolívar hay otra Jerusalén, para en el 20 de julio, hay muchas Jerusalénes y todo el mundo tiene una Jerusalén a quien mirar, pero una Jerusalén de aquí de la tierra. Lo que pasa es que hay una Jerusalén celestial, ¿cierto? Y estas son las promesas que nosotros esperamos, que la Jerusalén celestial descienda del cielo de Dios y que nosotros podamos entrar por las puertas de la ciudad, Apocalipsis 21. Podamos entrar por las puertas de la ciudad, Apocalipsis 22, 14. Bueno, en fin. Ojo, hablamos también de la paciencia, ¿cierto? Hey, ¿cuánto va de grabación, hombre, muchacho? Hasta ahora, 41 segunditos. Minutos, mire. Por favor, doña Socorro, usted que tiene el micrófono ahí, Romanos 15, 7 y 8 y 9 y 10. Del 7 al 10, Romanos 15 del 7 al 10. Romanos 15 del 7 al 10. A ver si logramos hablar tan siquiera de estos 4 versos. Esta porquería de mosca, hombre. No tiene más donde reposarse, pues. Ya. Sí, señora, Romanos 15 del 7 al 10. Por tanto, recibidos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Por digo, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, esta es la raíz de Isaí, el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. ¿Hasta dónde? Al 10. Ahí. Sí. Ahí lo tiene, ¿cierto? Sí. Cada vez que como tengo una versión distinta, pero ahí vamos. Ojo. Pasamos 40 minutos en la introducción, recordando un poquito. Se me escapó el verso 1 del 15. Lo voy a leer el verso 1 del 15 porque se me escapó. Dice, así, los que somos más fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Gálatas 6.2, ¿cómo dice? ¿Quién se lo sabe de memoria? Gálatas 6.2. ¿No se lo saben de memoria? Yo sé que sí. Yo no. Sí, apostamos que sí. ¿Quién lo tiene? Dirá que léalo y dirá que mismo tomo lo sé de memoria. Gálatas 6.2. Vale. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Ah, sí se lo saben de memoria. Gálatas 6.2. ¿Sobrellevar qué? Los unos Las cargas de los otros. y así, Cumplir y así, la ley de Cristo. Cumplir así la ley de Cristo. y así cumplir, o así cumplir la ley de Cristo, o cumplir así la ley de Cristo. Romanos 15.1 es como el mismo escritor de Gálatas, el de Romanos. Él repite a veces un verso por acá y un verso por allá. Así los que somos más fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Verso 7. Aceptaos unos a otros. Mire que está hablando del mismo tema. Él no se sale de ahí.
Aceptados los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Verso 15, 14, 15. Y si por tomar tu cierta clase de comida tu hermano se desmoraliza, ya no andas conforme al amor, no destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. ¿De qué está hablando todo esto? Desde que empieza en el capítulo 14, verso 1. ¿Cómo dice? No discutas con el débil de la fe por opiniones. Romanos 14, 1. Sigue diciendo entonces, Romanos 15, 7. Aceptados unos a otros también como Cristo nos aceptó. Verso 8. Digo pues que Cristo Jesús se puso al servicio de los circuncidados para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Qué querrá decir Pablo en el verso 8? Que Cristo estaba al servicio de la circuncisión o de los circuncidados, como dice la versión mía. De la religión. Cuando Pablo habla de circuncisión, no habla de corte en la carne. Claro que si lo menciona exactamente, estrictamente, sí lo dice. Pero normalmente cuando Pablo dice circuncisión o incircuncisión, está hablando de religión, ¿cierto? Eso es. Entonces cuando aquí Pablo dice del judaísmo o del paganismo, está bien así, me gustó. Cuando Pablo dice aquí que Cristo estaba al servicio de la circuncisión o de los circuncidados, ¿a qué se refiere? Y hubo en el cielo silencio por 30 minutos. Cristo hizo como Pablo, él se hace como le toque, para ganar. No, es que hay un problema. Nació bajo la ley. Hay un problema, sí, por ahí vamos. Es que lo que pasa, compañeros, es que hay un problema. Varios. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Entonces ya dice que los desechó. Y que ninguno le recibió. Y que ninguno le recibió. Ajá, porque ahí dice que no lo recibieron. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Más. Pero ese más a los que le recibieron, pero a los que le recibieron, ese más es de pero. Más es un pero. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero los que lo recibieron, es decir, pero es que los gentiles, que el pueblo es que no lo recibió. Pero bueno, hay un problema que usted se encuentra con en Juan 1, ¿qué? 1.14, no, 1.14 es que dice eso. Y los 8.000 que fueron bautizados. Eso, entonces ponle pues cuidado, preste atención. Y enseguida dice que Jesucristo estaba al servicio de la circuncisión. ¿A qué se refiere Pablo entonces con esto? Si su pueblo, bueno, ahí no dice su pueblo, dice a los suyos. Pero ellos dicen que los judíos no lo recibieron. Entonces, si el judaísmo no lo recibió, ¿por qué estaba al servicio de la circuncisión? Ahora, ¿a qué se refiere? ¿Con qué se refiere al servicio de? La palabra que utilizan ahí, la palabra que utiliza Pablo ahí es diáconos o diácono. Se la voy a poner ahí, se la voy a leer. Se la voy a leer más o menos así, vea. Digo pues que Cristo Jesús se puso como diácono para los de la circuncisión. Ahora, con la palabra que ustedes tienen de entendimiento como diácono, aquí tenemos 3 diáconos. Esta iglesia ha crecido mucho últimamente, ya tenemos 3 diáconos. Mire, ¿dónde están? Vea, uno en la puerta, otro aquí, otro por acá. Hay un poco de diáconos aquí, 3 diáconos. Imagínense, tiene que haber un diácono por cada... Oiga, dice que si hay diáconos, entonces ¿por qué hay pastor? No necesariamente tiene que haber pastor. Obispo sí. Bueno, entonces ¿cuál es? O facilitador. No, obispo. Yo soy un facilitador. Nuestro obispo es Cristo. Con ustedes el obispo... No, facilitador. Facilitador es... El obispo es Cristo. Mire, vea. Aquí dice, Yehoshua es nuestro pastor. Si Yehoshua es nuestro pastor, nada nos faltará. Salmos 23. Si el Eterno es mi pastor, nada me faltará. Pero si Julano de tal es el pastor, vea, se lo llevó el berriondo. Se lo llevó el berriondo. Ojo, vea. Se lo estoy leyendo. Digo que Cristo Jesús se puso al servicio, pero es diácono. Se puso como de diácono a los de la circuncisión, a los del judaísmo. ¿Qué quiere decir eso? A ver, escuchamos pero no juzgamos. Escuchamos pero no juzgamos.
Díganme en algo, hombre, ayúdenme. Ayuden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 21, 26. Y vea, ayúdenme pues. Ayúdenme pues. ¿Qué quiere decir? Primero que todo está tumbando ese cuento de que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Porque está al servicio de ellos. Ahí está hablando con judíos. Ahí está hablando con romanos que están judíos entre judíos y gentiles. Porque hay judíos de nacimiento, gentiles que se volvieron judíos, o sea, prosélitos. Y tenemos gentiles de la puerta, o sea, gentiles temerosos de las naciones. Tenemos hay de las tres clases que están en la sinagoga. Pero ¿a qué se refiere entonces Pablo con ese asunto de que Jesucristo era el diácono? Era un diácono. ¿Qué es un diácono? Empecemos por ahí. No, griego. Estamos en griego. En el contexto griego. ¿Qué es un diácono? Un diácono, un servidor. Un servidor, por decir el servicio. Pero, ¿qué le corresponde al diácono hacer? La palabra diácono viene de ¿qué palabras? Pregúntele a Google, por ejemplo. Hago el ejercicio. Pregúntele a Google, diácono en griego. No tienen un celular con el dueño de la casa que tiene el wifi. el wifi. Vea, joven, escríbele a Google qué significa diácono. Google, ¿qué significa diácono? No sabes. Yo estoy sin datos. A ver, estamos esperando, no podemos avanzar. Venga, yo le tengo aquí doña Socorro ese micrófono, que doña Socorro está ahí que no sabe qué hacer con ¿Qué él. significa diácono? Vea, diácono en griego, pero busque la etimología, escriba etimología. Etimología, porque tiene que hablarle del día, de día y de cono. Ese cono es de economía. Hágale y verá. Etimología de la palabra diácono. Etimología, escribe así, etimología. Bueno, la palabra diácono proviene del griego, Ajá, eso. que significa siervo, servidor o mensajero. Sí. Esta raíz griega pasó al latín como diácono. Servidor o siervo, sí. Pero pues que etimología, escribe etimología. Y se adaptó al cristianismo para designar a un clérigo Ajá. con funciones de servicio, asistiendo a obispos y sacerdotes. Ajá. Escriba, sí escribe etimología. Es que el celular mío está grabando, entonces no puedo utilizarlo. ¿Cómo? Etimología, venga, yo La veo. palabra diácono, ¿qué? Etimología, préstame después esa. Sí la escribió ahí. A ver. Ah, yo les ayudo ahí. Rubén, ¿por qué, güey? Etimología de la palabra diácono. Aquí está. No, esta no me gustó. No. No lo derivó. No lo partió como yo quería. Pero bueno. Servidor. Jesucristo es el servidor. ¿Por qué Jesucristo tenía que ser el servidor? Hay una cosa. Cuando uno habla cuando alguna vez hablaba uno con los del campamento pentecostal, por ahí hablé alguna vez, entonces me decía Jimmy Cataño, es que la iglesia es un misterio. Cuando yo le dije que había que buscarla en la profecía, como no la encuentra profetizada, pues una iglesia que nace en Hechos capítulo 2, no la encuentran en la profecía, entonces dicen que es un misterio. Así como el misterio de la Trinidad. La Trinidad es un misterio porque no aparece en el Antiguo Testamento, entonces no está profetizado. Jesucristo dice en las palabras de Él, que Él no puede salirse de lo que está escrito de Él. ¿Dónde se escribió que Él es un diácono? Yo sé que no se escribió como diácono, pero porque no se escribió en griego. Pero ¿cómo se dice de Jesucristo? Jesucristo es un ¿qué? Un siervo. Un servidor. ¿Qué profecía se les viene a la mente de Jesucristo? Pero eso significa siervo, significa diácono. Diácono es un servidor. Pero diácono es el que distribuye, Eso, vea. Y no es el siervo. Sí, diácono, sí. Probablemente ¿Un qué? ¿Un siervo? Sí, pero el diácono ahí, lo que es que en griego, tiene que ver con economía. Es decir, como cuando usted se va a una mina. A ver, usted está en una mina y hace el mercado para una mina. Y se va por una mina, se va a meter al monte un mes.
y se hacen las cuentas, bueno, tanta panela, tanto arroz, tanto, ¿cierto? Entonces empiezan a sacar comida, toda la comida una sola semana, no se la pueden comer una sola semana, ¿sí o no? Porque tienen que hacerla rendir un mes. Entonces, ¿qué hacen ahí? El que sirve a esa distribución se le puede decir diácono. ¿Por qué? Porque administra de acuerdo al tiempo, ¿cierto? La comida. O da a su tiempo debido lo que es necesario. Es lo que quiere decir, no la comida, sino que da al tiempo que es lo que es necesario para ese momento. ¿Sí me hago entender? Da las palabras exactas a alguien, por ejemplo, cuando necesita una palabra de ánimo. Cuando se necesita algo, esa persona llega con ese algo. Eso es un diácono, con ese algo necesario en ese momento. No cuando sale con unas charradas por ahí, desfachateces a veces por ahí. No, es en el momento exacto cuando se da algo. Mírenme. Entonces Yehoshua es servidor. ¿Es siervo de quién? De la circuncisión. De la circuncisión. ¿Sí o no? Venga, lo que estaban hablando ustedes ahorita Sí. de Juan, que dice que a los suyos vino Sí. y los suyos no lo recibieron. Sí. Pero entonces, esos suyos no fueron los que lo entregaron a él o Los que no lo recibieron. no fueron los suyos, no fueron Sí. los judíos. Los judíos que no lo recibieron, lo entregaron, sí. No. Los que no lo recibieron. O sea, A los judíos que no lo recibieron son gentiles. No, vea. Dice, a lo suyo vino, a lo suyo. Ajá. Y después dice, y los suyos, con ese, No no lo recibieron. Bueno, Pero a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. pero esos no fueron los que lo entregaron a la muerte. Los que lo recibieron, no. No, y tampoco, pero no fueron los judíos los que lo crucificaron. Sí, no, pero sí lo entregaron. No, ¿quién lo crucificó? Roma. Los gentiles. A Jesucristo lo mataron por política. Pero los gentiles. Los gentiles lo crucificaron. Pero ¿quiénes lo entregaron? Los judíos, que no lo recibieron. Maranata, hermana. Entre bien pueda. Vea, aquí, no vea. Ahí no la coge. Ahí al lado, doña Socorro. ¿Quiere sentarse aquí? ¿O quiere sentarse aquí? No, ahí van en el rango que... Ahí van en el rango que... Pero no dice que los judíos fueron los que lo entregaron, ¿no? ¿Dónde dice que No. Mire, vea. ¿Quién decidió el pueblo? No, pero sí dice así, vea. Dice, los edificadores desecharon la piedra principal. La piedra que desecharon los edificadores. ¿Sí dice o no dice? Sí, claro. Rubén. Dice, los edificadores, la piedra que desecharon los edificadores se convirtió en la piedra principal. ¿Sí o no? Dice la profecía. Y así aconteció. Pregunta. ¿A qué se refiere con edificadores? ¿Al pueblo de Israel? No. ¿A los judíos como tribu? No. ¿Quiénes son los edificadores? En Colombia, ¿quiénes son los edificadores de Colombia? Los albañiles. Los albañiles. No, aquí el gobierno, aquí hablando estrictamente de Colombia, ¿quiénes son los edificadores? El gobierno. No, por pronto nosotros decimos los padres de la patria. Bueno, los ancianos. Los padres de la patria, no, los padres de la patria, así nombramos, ¿sí o no? ¿Ustedes no lo edificadores, los patriarcas? No. Mire, cuando nosotros hablamos de los padres de la patria es porque hay alguien que empezó a fundar una nación, ¿sí o no? Los padres de por atrás. Pero en este momento, ¿quiénes son los edificadores de una nación? Los presidentes. El gobierno. El sistema de gobierno. El sistema de gobierno. Se lo voy a demostrar. Cuando a Petro, que es el presidente actual, le da por hacer una compra de aviones. ¿A dónde fueron a hacer la compra primero? El presidente anterior fue a Estados Unidos y le ofrecieron unos aviones. Eso está en candela ahorita. Entonces Estados Unidos le ofrecieron aviones y ahora dijo, no, los voy a comprar en Europa. Y se los compró a los suecos o no sé qué, ¿cierto? Algo así. Pero entonces empiezan a pelear, que esta propuesta. ¿La plata de dónde salió? De bolsillo de nosotros.
¿Sí o no? Pero ¿quién decidió comprar o no comprar? Él. ¿Quiénes son los que edificaron? Él, el gobierno actual. ¿El gobierno actual edifica o destruye? Los gobiernos son los que edifican o destruyen. Pregunta, ¿quiénes eran los constructores o quiénes son los constructores de la Jerusalén actual? De la actual. No de la celestial, de la actual, que están en Medio Oriente. Allá están los judíos. Todos judíos, no. Hay muchas sectas entre los judíos. Entre el judaísmo hay muchas sectas. Es más, se pueden dividir entre judíos sionistas y judíos no sionistas. Los sionistas son los que están en Israel boleando plomo porque esa tierra tienen que conquistarla, porque son sionistas y quieren conquistar. Y hay unos judíos que están en desacuerdo con estos y son de la misma religión. Es sionista. Sionista es que dice... entiende menos yo, entonces, Listo, sionista, la palabra sion es de la Biblia. Pero ¿a qué se le dice sionista? Se le dice sionista, judío sionista o persona sionista, al que quiera ser, porque todo el mundo puede ser sionista, cualquiera puede ser sionista sin ser judío. Sionista es el que está de acuerdo en conquistar la tierra de Israel para los judíos. O lo que la gente llama Palestina. La gente, es que esta es la tierra de Palestina. No, la tierra de Palestina fue ya nombrada 300 y pico, en el 300 y pico de para acá. El emperador, ¿cuál fue el emperador ese? No sé qué, me escapó el nombre. Que cuando la última revolución de los judíos, esa gente se revolucionó y llegó un emperador romano, dijo no más. Y los sacó de allá y los sacó de él por un volado y dijo, esta tierra ya no se llama Judea, sino que se llama Palestina. El caso es que los sionistas son los que están de acuerdo en que los judíos estén en la tierra del Medio Oriente. Míreme, entonces sionista es ese. Y entre los judíos hay gente que está de acuerdo en conquistar esa tierra y hay gente que está en desacuerdo. ¿Sí? Edificadores. Hablando de edificadores, ¿quiénes en el tiempo de Jesucristo, quiénes son los edificadores? Los edificadores que desecharon la piedra principal. No fue todo el pueblo. Están los principales, los gobernantes. ¿Y quiénes gobernaban? Es más, ni siquiera eran todos los saduceos o todos los fariseos. Pero era el cuerpo gobernante. Y los gobernantes eran gentiles. No, eran judíos. Eran judíos. Los sacerdotes sí, pero el gobernador era... Ah, sí, el gobernador político por parte de Roma, sí, el gobernador, pero es que el gobernador no lo entregó. Pero lo entregaron los saduceos, que si eran... No. Los judíos, los edificadores, entregaron a Jesucristo a los gentiles, sí, es correcto. Los edificadores, los que desecharon la piedra. Es que no dice que todo el pueblo lo desechó. Dice, los que no le recibieron, pero los que le recibieron, ¿qué? Pero ahí, ¿en dónde dice que los... Los edificadores, ajá, que desecharon la piedra. Eso dice que fueron ellos los que lo entregaron. No, pero se sabe porque Jesucristo lo dijo. Jesucristo no les dijo. Cuando Jesucristo le dice a ellos que ustedes me desechan, no me desecharon a mí, sino a mí, al que me envió. ¿Con quién está hablando? Está hablando con todos los judíos. Es que es el asunto del judaísmo. Por ejemplo, el cristianismo dice que sí, que todos los judíos. Desecharon, o sea, que no lo recibieron, eso no quisieron, pues. Pero ¿quiénes son esos? ¿Todo el pueblo judío o los edificadores? Toda la gente del pueblo. No, señor. La religión, ¿Y entonces Pedro no era judío? Pedro no era judío. Pedro era judío. Santiago. También. Todos los discípulos eran judíos o no. Judas, el Iscariote que lo entregó, era judío. Nicodemo. José de Arimatea que lo enterraron, era judío. Es más, era el fariseísmo, era fariseo. Pero lo entregaron los judíos porque en la... Pero cuando usted dice los judíos que lo entregaron o lo entregaron los judíos, mire cómo usted dice, ¿lo entregaron los judíos o los judíos que lo entregaron? Eso. Porque usted puede decir los colombianos o puede decir todos los segovianos. No, porque yo pensé que lo habían entregado eran los romanos. No, Roma lo crucifica. Roma lo crucificó. Los gentiles lo crucificaron. Los gentiles lo crucificaron. ¿Quiénes lo entregaron? Eso es lo que yo no... Los constructores, los gobernantes, ¿cierto? Pero hubo judíos que lo lloraron o no. ¿Hubo judíos que lo lloraron? Claro. Habían judíos que lo siguieron. Claro. Cuando Jesucristo antes de ascender al cielo,
dice que apareció a más de 500 hermanos. Ahí, pero usted lee la historia y solo son 12. 12 por acá, 12 por allá. Pues alimentó a 5.000, después alimentó a 4.000. ¿Cierto? Pero a lo último que le aparece a más de 500. ¿Cuántos había en el aposento alto? 120. No. No estaban juntos, le apareció varias personas. Ahora es que la pregunta trampa. ¿Cuántos había en el aposento alto? 120. No, en un aposento alto no caen 120 personas. Un aposento alto en un segundo piso. En el segundo piso una planchita. Y sin varilla ni nada, punta de adobe y varilla. Entonces imagínate cómo será de grande. Ahora, en el aposento alto habían 12, porque ahí vivían los 11, mejor dicho, están los 11 discípulos, los 11 apóstoles. Pero cuando recibieron... Pero el resto está en el primer piso. También puede ser. Pero cuando recibieron el Espíritu Santo, ¿dónde estaban? Estaban en el templo. Eso dice Lucas cuando termina el libro de Lucas y cuando comienza Hechos. Porque habían 120 y habían 3.000 que escucharon. Si no caben 120 van a meter a 3.000 porque los escucharon hablar en otras lenguas y los veían con llamas de lenguas en cada uno que se posaba sobre cada uno. 3.000. ¿Dónde estaban? El aposento es destapado. El aposento alto es una plancha con una terracita, con una planchita, con unas telitas para usted en verano, se sube allá arriba a disfrutar de la tarde. Así como nosotros una planchita, como decir el balcón. Sí, así como eso lo que hizo ahí atrás. Eso, así como está en mi casa atrás. Es un aposento, ahí es una cosa pequeña donde uno se reúne un ratico, pero son poquitas personas, no 120 caben ahí. Bueno, el caso es este. Entonces Jesucristo vino al servicio de la circuncisión. Está hablando de Jesucristo como siervo de quién. ¿Dónde está profetizado eso? Del pueblo... ¿Sí o no? Eso es lo que estoy preguntando yo. Jesucristo, por ejemplo, Isaías capítulo 53. ¿Qué dice? ¿Cómo le ponen de título? El siervo sufriente. El siervo sufriente. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sí o no? El siervo sufriente. ¿Sí estamos bien? ¿Sí dice así o no dice así? El siervo sufriente. Bueno, Brian está buscando allá. Jesucristo tiene profecías que cumplir. Jesucristo tiene profecías que cumplir. Jesucristo tiene que sujetarse a lo que está escrito de él. Entonces, cuando dice que Jesucristo era siervo de la circuncisión, se está refiriendo a diácono, se está refiriendo a servidor. ¿Sí o no? ¿Estamos bien? Sí. Yo que había venido a servir. ¿Por qué dice eso? Porque había venido a servir y no a ser servido, ¿cierto que sí? Eso es. Pablo lo pone aquí como diácono, por ejemplo. Diácono, servidor. Pero diácono es aquella persona que da las cosas a tiempo, que sirve a tiempo. Cuando da la palabra de ánimo, a tiempo. Cuando ve la necesidad y cubre a tiempo. ¿Cuántos diáconos hay aquí? ¿Cuántos diáconos hay aquí? Todos prácticamente. ¿No han entendido yo no? Como 20. Hay como 26. ¿Y dónde está el pastor? Ah, pastores y Joshua. Yo les puedo facilitar cualquier cosa que pueda, pero aquí habemos diáconos. Diáconos vemos como 26, señor. Aquí habemos como 26 diáconos. La pregunta es, Señor. pero Cristo como tal no sirvió, o sea, es Eso. facilitador. No, es de lo que se servidor. necesitaba. Servidor. Servidor. Pero no sirvió como tal en el fariseísmo. Bueno, o sea, porque- Eso es otra cosa. porque Está como estuvimos buena, hablando está la vez buena. pasada, Le dieron cargo en la iglesia también, pues. No, Es que pero ahora- mire, cuando Lucas capítulo 4, cuando él fue a la sinagoga como era su costumbre, A él no le dieron cargo. no le dieron cargos, no tenía cargos. A él no le dieron nada. No, pero sí puedo decirle algo, vea. ¿Qué le pasó? Sí puedo mencionarle algo, vea. Lucas capítulo 4 dice que él llegó a la sinagoga un día de reposo, como era su costumbre. ¿Su costumbre en qué? ¿Su costumbre en qué? La ley. ¿Su costumbre en qué? En la ley. ¿Era costumbre en qué? ¿Ir a la sinagoga es costumbre de quién? De los judíos. de los ¿Dónde fariseos. está en la ley la sinagoga? No está en la ley de Dios. Eso es del judaísmo. Sí. Y entonces él, ¿por qué iba a la sinagoga? Ah, Pero él sí deben haberle dado cargo a él, ¿verdad? Que ha entrado y predicado a cualquiera. no, para allá voy.
Para allá voy, es que ese es el asunto. Que la sinagoga no es lo mismo que una iglesia cristiana moderna. Amén. ¿Por qué? Porque allá no le dan sino oportunidad, digámoslo así, oportunidad, o no, porque tienen su personal clasificado. Pero eso sí le digo una cosa, para usted hablar en una sinagoga tiene que ser conocido también, porque no a cualquier desconocido, eso sí es verdad. Pero no es cuestión de cargos, no es cuestión de cargos como lo queremos ver ahorita, hermano Rubén, prestad atención, hombre, diácono, sentate, hombre, diácono. Bueno, entonces... Vea, lo que pasa es que nosotros no podemos juzgar lo que conocemos en la actualidad. Y yo entiendo eso que pasa, que nosotros vemos las cosas que como lo conocemos, queremos leer. No, yo tengo que mirar es como lo que está escrito aquí. No cualquiera hablaba en una sinagoga, claro que no. Tenía que ser conocido, claro que sí, eso sí es lógico. Eso sí es de ahí. Pero no necesitaban cargos, en una sinagoga no necesitan cargos. Pero tenía que ser uno muy... Pero tenía que ser ¿de dónde? De ellos. Y que fuera muy conocido y que ellos supieran que sí sabía enseñar. Es correcto, eso sí es verdad. Tenía que ser conocido y que ellos supieran. Que sí sabía enseñar. Por ejemplo, ¿Jesucristo fue a la escuela o no fue a la escuela de ellos cuando estaba pequeño? Tenían que haberlo llevado. ¿No dice Lucas eso? Que el niño crecía en sabiduría y se fortalecía, ¿cierto? Y el Espíritu del Señor. ¿Dónde aprendió letras? Él tenía que aprender letras allí en la escuela, en la yeshiva, no sé cómo. Porque era Dios, ya sabía toda la Torah. Pues es que es el punto, que queremos entrando pues en cuestiones de fanatismo. Que queríamos... El judaísmo todo lo conocía, él sabía todo. Claro, es que mire, vea, el cristianismo es malo, la religión es mala. ¿Qué religión es mala? Como he dicho yo, ¿cuál religión, cuál cura o cuál pastor le dice a la gente después de que termine el culto o la misa, vayan a robar, vayan a matar, No, ninguno, ni el cura ni el pastor, ninguno. Las religiones no son malas. ¿Por qué no son malas? Porque no mandan a hacer el mal, dicen ellas, que no mandan a hacer lo malo. ¿Por qué son buenas? Porque mandan a decirle a la gente cómo comportarse entre sociedad. La religión hace eso. Lo que pasa es que no practican lo que es bueno. ¿Qué es lo bueno? Pregúntele a la Biblia qué es lo bueno. Malaquías 6, Malaquías 6, ¿qué? 6:8. Pregúntele a la escritura qué es lo bueno. A ver si también las religiones lo practican. Lo que pasa es que la religión es buena porque enseña ética, comportamiento entre los seres humanos, ética y moral. Está bien, pero hasta ahí. Malaquías 6:8, sí. No, Malaquías no tiene 6 capítulos. ¿No? Entonces es Malaquías 4:6. Malaquías 4:6, 4:8. No digo que era el facilitador. Ahí se lo van a gozar un pastor y Malaquías 6. Y Malaquías 6, ya. No, tampoco. ¡Ah! Yo estoy mal de versos ya. Malaquías 6. No, menos mal usted yo que no era Tiene pastor. 4 capítulos. No. Va a tocar abrir la Biblia, hombre. A mí que no me gusta casi abrir esta Biblia. Malaquías 3, 4 capítulos. Malaquías. De los padres hacia los hijos. Ah, es Miqueas. Es que Malaquías. Malaquías 6:8. Miqueas. No Malaquías, Miqueas. Yo dije Malaquías, es Miqueas. Miqueas 6:8. Ya usted está maluqueado. Yo estoy borracho ya. ¿Es falta de café? A ver. Y nada de pan. Está hablando, hermano. Malaquías, Miqueas 6:8. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Oh, momentico, hombre, Él te ha declarado que ¿quién? El Eterno te ha declarado que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti? ¿Qué? Solamente hacer justicia. Solamente hacer justicia. Ajá. Y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo bueno, hacer justicia. Entonces el Señor declara lo que es bueno. Bueno, vea, Rubencho, entonces míreme pues, muchos señores, señoritas, señoras. ¿Cuál es que es Miqueas? 6:8. Miqueas 6:8, no es Malaquías sino Miqueas. Miqueas, ¿dónde Miqueas? ¿Dónde Miqueas? Mire, vea. El Eterno Todopoderoso, envía a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Gálatas capítulo 4. Llegado el cumplimiento del tiempo. Gálatas 4:2 tal vez. Llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley,
¿Para qué? Salvar hermano. ¿Para redimir a quiénes? A los que estaban bajo la ley. No está en Gálatas capítulo 4. A ver, ¿qué dice Gálatas capítulo 4? 4:2. ¿Qué dice? Sino que estaba por tutores Ah, bueno, siga ahí para adelante pues. y curadores hasta el tiempo señalado. Siga el 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, Ajá. estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Siga. Ajá. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Sí. Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿A fin? De que redimiésemos. ¿A fin de que qué? Recibiésemos. Recibiésemos. Eso. La adopción de hijos. ¿Con quién está hablando ahí? ¿Con judíos? ¿Con gentiles? Con judíos. ¿O con qué clase de personas? Está hablando con el grupo de 3 personas que siempre hemos tenido. Judíos de nacimiento del judaísmo. Judíos que sus prosélitos. Y gentiles temerosos de las naciones. ¿Sí o no? Y les está diciendo que todos estaban bajo la ley. ¿Cierto? Por eso Jesucristo vino, nacido bajo la ley, para redimir a quienes, a los que estaban bajo la ley, con el fin de hacerlos ¿qué? Hijos. Con el fin de hacerlos hijos. ¿Cuáles hijos? Del Dios de la paciencia. Del Dios de la paciencia, del Dios de la perseverancia. ¿Vamos bien? Jesucristo vino como siervo. Isaías 53 y hay varios textos en la escritura donde Él viene como siervo. Pero, ojo, con el verso 9, míreme, para que leamos aquí. Verso 9. Romanos 15:9 dice. Desde el 8. A servicio de los circuncidados, ¿para qué? Para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Para qué vino como siervo de la circuncisión? Para mostrar la verdad de Dios. Para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿A cuáles padres se refiere? Abraham, Isaac y Jacob, ¿cierto? Vamos bien. ¿Cierto que sí? ¿Cuáles son las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob? Esa es la pregunta. Vuelvo a decirle, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, entonces, ¿qué ese pueblo quedó desechado? Eso es falso, eso no dice ahí, porque dice, pero a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hablando de los que estaban actualmente en ese momento, los del judaísmo y aquel pueblo de Israel que estuviera en ese lugar. ¿Sí vamos bien? ¿Por qué vino a ser siervo? Porque estaba en la profecía. En la profecía está escrito que Él viene como Mesías, como servidor, como siervo. Pero también viene como Mesías. Mesías es una cosa y siervo es otra. Ahí dicen que hay 2 Mesías, el Mesías sufriente y el Mesías reinante. El Mesías hijo de José, el de Egipto, el que fue a Egipto, y el Mesías hijo de David. El caso es que la escritura habla de 2 ungidos. Y también habla de 2 árboles, de dos olivos. Y de un candelabro que está en el medio de esos 2 olivos y que los 2 olivos chorrean aceite, Señor. Se refiere a las 2 formas en que vino. Se puede referir eso. Como José, hijo de José. Eso, siervo sufriente. Siervo sufriente. Eso. Y ya Ben David, cuando venga en su reino. Ben David, hijo de David. Para reinar. Ben Yosef, hijo de José, el servidor sufriente. Y Ben David, como rey. Como rey cuando venga al reino. A gobernar. A gobernar. ¿Sí o no? ¿Vamos bien? ¿Al fin de qué? ¿Con qué finalidad? Verso 8. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de... Sí, el verso 8. Para mostrar la verdad. Promesas hechas a los padres. Para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Un momentico. La verdad de Dios. Pregunta, ¿cuál es la verdad de Dios?
Salmo 119, 149. ¿Cuál es la verdad de Dios? La ley de Dios, su justicia eterna y tu ley la verdad. Salmo 119, 142. Mire, vea, él dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice mismo Jesucristo. ¿Cuál es la verdad de Dios? ¿Sí o no? ¿Cuál es la verdad de Dios? Jesucristo, ¿qué predicó? ¿De qué habló? ¿A qué estaba restringido? ¿A qué estaba restringido? Cuando él fue tentado, el tipo el adversario le dice que las piedras, haga que las piedras se conviertan en pan. Pregunta, ¿tenía o no tenía potestad de devolver las piedras pan? Sí. Sí. Claro que sí. ¿Por qué no lo hizo? Porque escrito está. ¿Cierto? No es porque no tuviera el poder o la autoridad. Está restringido a la ¿qué? A la obediencia. Obediencia al mandamiento. El Hijo de Dios está restringido a la obediencia, ¿cierto? Está restringido, escúcheme la palabra, restringido. El Hijo de Dios está restringido a la obediencia. Lo voy a decir de nuevo, el Hijo de Dios está restringido a la obediencia. Pregunta, ¿Dios está restringido a algo? Dios no tiene restricciones. Hay una cosa que Dios no puede hacer. Que es pecar. Mentir. Oiga, el Hijo de Dios está restringido a la obediencia. ¿A la obediencia qué? Al Padre. Míreme, dice el verso 9, escúchenme. Para que los gentiles glorifiquen a Dios. Para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Cristo, un momentico. Cristo se puso al servicio de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, ¿Cuáles promesas? para que los gentiles glorifiquen a Dios. Ah, ¿verdad? En eso estaba yo, estaba preguntando, ¿cuáles promesas? Y me cambiaron el tema. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, ¿ahí o qué? Por ahí empiezan las promesas. Y en la casa de tu padre, Ajá. a la tierra que te mostraré, y haré Sí. de ti una nación grande, y te bendeciré. Sí. Y engrandeceré tu nombre y será de bendición. Es el capítulo 12, Génesis 12. pero en el 15. Sean benditas en sí todas. Eso, en el 15 le agrega más. En el 16 y en el 17 de Génesis, correcto. Esas son las promesas. ¿Cuáles son las promesas entonces? Dígamela. Y a su descendencia le daría esa tierra. A su descendencia le daría esa tierra. Ajá, La promesa. la promesa. Que en él serían benditas En la simiente de él serían benditas todas las todas las naciones. naciones. Que haría de él una gran nación. Una gran Y naciones. ¿Sí o no? Saldrían de él, sí. Esa es la promesa. Ahí estamos, hechas a nuestros padres. Todos durmieron sin ver esas promesas cumplidas. Y Pablo dijo Pero- que le anunció las buenas nuevas, o sea, que le anunció el evangelio. El evangelio también fue anunciado a Abraham. Abraham. Eso dice Pablo. Eso dice Pablo. Es correcto. Entonces, ¿cuál es el evangelio? El evangelio eterno. Lo leímos ahorita en Apocalipsis 14. Y salió un ángel con el evangelio eterno a promulgarlo a todas las naciones. Hay un evangelio eterno. ¿De qué está hablando? Eso lo hablamos en Gálatas, ¿no? Cuando estábamos pasando por Gálatas. Hablamos del evangelio eterno. Entonces, para que los gentiles glorifiquen a Dios. Míreme, escúchenme. ¿Cómo un gentil puede glorificar a Dios si los gentiles son paganos? Y no hacen justicia. Y no hacen justicia, no saben hacer justicia porque no son justos. Ellos dirán que no todos. Ellos dirán que no todos. Los gentiles que no tienen ley. Y otra vez dice, alegraos gentiles Ajá. con su pueblo. Alegraos gentiles con su pueblo. Espéreme, no me adelante. Verso 9. Para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. ¿Cómo es la misericordia de Dios con los gentiles? ¿Cómo es la misericordia de Dios con los gentiles? ¿Por qué en Abraham, en la simiente de Abraham, serán benditas todas las naciones, todos los gentiles? ¿Cómo es posible eso? Esta es la misericordia. La misericordia se extendió a todos los gentiles porque la simiente de Abraham se regó por todos los gentiles. ¿Sí o no? O porque la ¿Qué palabra? se gentilizó. Vea, busca ahí en la concordancia rojita.
¿qué palabra utiliza para misericordia? La concordancia rojita. Sí, la rojita que usted tiene ahí. Ponle pues cuidado. 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo, ¿cuánto va en grabación? Ah, mire, nos pasamos. No, literalmente una 20 y 25 minutos. Ya vamos terminando entonces. Estamos en la mera introducción. Estamos en la mera introducción, no, ya vamos a terminar. Mírenme, vea, escúchenme, mírenme y escúchenme, por favor. Mire, vea. Los gentiles, ¿cómo van a adorar a Dios por sus misericordias? Porque Jesucristo vino como siervo de ¿quién? De la circuncisión. ¿Sí o no? Eso dice Pablo. Vino como siervo de la circuncisión. Y todo lo que estamos leyendo es a consecuencia de lo primero, todo esto va a acontecer. ¿Por qué? Porque está profetizado. Por eso él utiliza mucho al salmista. No es que se regresa cada rato y dice, como dice la escritura, las sagradas escrituras. Pablo dice, ¿qué palabra utiliza para misericordia? Eleos dice yo aquí. ¿Ah? 1 Timoteo 3:16. ¿Grande es el misterio de qué? Eleos. Definición. Ajá. Compasión. Eso. Compasión, misericordia. Eleos. Eleos. Grande es el misterio de la piedad. Piedad, misericordia. La misericordia se manifestó en carne. Y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1. Espéreme, yo busco aquí una cosa. Romanos 15, 9. No es la misma de Timoteo 3:16. Míreme, entonces estamos. Los gentiles, ¿cómo pueden ver la misericordia de Dios? ¿Cómo la sienten? ¿Cómo la conocieron? Porque la misericordia de Dios, la Gesed de Dios, Gesed en hebreo, se manifestó y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1. Pero aquí dice que el amor de Dios que se manifestó fue visto por los ángeles, justificado por el Espíritu, predicado en los gentiles, ¿cierto? Los gentiles, ¿cómo reciben a Dios? ¿Qué es lo que reciben de Dios? El Evangelio. Las buenas nuevas, ¿cierto? ¿Cuáles son las buenas nuevas? De que ya viene el Mesías y acercó el reino en los cielos. Cuando viene el Mesías, ¿qué tiene que cumplir el Mesías? Hay cosas que el Mesías tiene que cumplir. Como siervo, claro que sí. Como rey, claro que sí. Pero entre esas cosas que tiene que cumplir el Mesías, ¿cuáles son? ¿Cuáles están? En que tiene que volver el reino a Israel. Restaurar el reino. Hechos capítulo 7. Por eso le preguntaban, Señor, Hechos capítulo 1, verso 6. Desde el 6 en adelante. Para que fueron amigas. No es que le olvidó el texto. Hechos capítulo 1 desde el 6 en adelante o desde el 5. Dice, Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Es decir, en nuestra vida. El Mesías tiene que restaurar el reino. Tiene, para que sea el verdadero Mesías. Pero lo que le preguntaron ahí era si él iba a reinar en ese tiempo. No, si iba a restaurar el reino a Israel. Es decir, si va a juntar las dos casas de nuevo. Porque la profecía dice, Ezequiel 37, donde está el valle de los huesos secos. También se le dice que corte dos varas, casa de Israel y casa de Judá, y que las junten en una mano. Claro que son árboles, pero que las junten en una mano y se harán un solo árbol en su mano. ¿Pero en la mano de quién? En la mano del Mesías. El Mesías tiene que restaurar el reino, es decir, juntar las dos casas de nuevo. La casa de Judá está ahí. El problema es la casa de Israel que se perdió. Ahora, júntenlos. Entonces, dice, Romanos 15:9. Digo, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. En otro lugar agrega, alegraos gentiles con su pueblo, dice la versión mía. ¿Cómo dice la versión de ustedes? El 10. Así dice. Alegraos gentiles con quién.
¿Sí o no? ¿De qué está hablando Pablo aquí? ¿Se acuerdan que pasamos por el capítulo 8, por el capítulo 9, por el capítulo 10, por el capítulo 11, ¿cierto? Por ahí pasamos ya. ¿Pablo está hablando del mismo tema o no está hablando del mismo tema? Está hablando de, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque yo mismo soy israelita. Romanos capítulo 11. ¿Sí vamos bien? ¿De qué está hablando Pablo aquí? ¿Cómo puede el Señor servir a uno si son dos pueblos distintos? Viene al servicio de los circuncidados, pero los gentiles van a recibir misericordia y van a glorificar a Dios si los gentiles que no son justos, que no hacen justicia. ¿Cómo van a encontrar a ese Mesías? Porque a eso viene el Mesías, a traer el reino. Y mandó a predicar el evangelio del reino. Mandó a predicar el evangelio del reino. Porque él dijo, vayan a predicar el evangelio del reino a todas las naciones. ¿Cierto? Y enseguida les dice entonces que recojan a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice así, cuando los envía de dos en dos. Sí estamos. ¿Cómo los gentiles entonces reciben misericordia? En la manera que está prometido a los padres. Eso dice aquí. A los padres se les prometió a los padres que en el simiente de Abraham serían benditas todas las naciones. Nosotros entonces recibimos redención. ¿Por quién? Por Yehoshua, por su evangelio. ¿El evangelio de qué? Del reino. ¿De cuál reino? De los cielos. Es que el asunto es este. O somos una iglesia nueva de Hechos capítulo 2, o vamos a creer en las escrituras. Ese es el punto. Porque los cristianos quieren una iglesia, el cristianismo quiere una iglesia acorde a lo que ellos pueden ser. Y no se trata de como yo quiera que la iglesia sea o que el pueblo sea. No, yo soy el que tengo que acoplarme a lo que está escrito aquí. Pablo no se va a contradecir con el capítulo 1 y Romano no se va a contradecir con Gálatas. No se puede. Pablo no se puede contradecir con Efesios porque él mismo lo escribió. Pablo no puede contradecir las Sagradas Escrituras. Eso, que pueblo y iglesia no es lo mismo y que tiene una esposa, pero una esposa nueva. Entonces la esposa del Antiguo Testamento se le perdió. Él no vino a redimirla, él no vino a buscarla, él no vino a reedificarla, él no vino a restaurarla. ¿A dónde que apareció entonces en el Nuevo Testamento? Él no vino a comprarla. Él no vino a comprarla a precio, porque no está profetizado así. Según ellos, la profecía, por eso se llama la iglesia un misterio. La iglesia que nace en Hechos capítulo es un misterio para ellos, claro que sí. ¿Cómo no va a ser un misterio? Si se la sacan de bajo la manga, como digo yo, que son magos que se sacan cosas de bajo la manga. O sea, que leen a Oseas y no lo entienden. Eso, leen Oseas y no lo entienden. Leen Jeremías y no entienden qué pasó ahí. Leen a Ezequiel y no saben qué pasó con Ezequiel. Vea, como el video tenemos que reunirnos esta semana o de pronto dentro de 8 días o cuando terminemos Romanos. Llamo allá, bueno, este paso no vamos a terminar Romanos. Llegar el 2026. Mírenme, vea. Yo creo que nosotros debemos de escudriñar las escrituras para poderlas enseñar, para enseñarlas. Debemos de pedirle al Señor que nos dé su Santo Espíritu, de su Espíritu de santidad, que ponga en nosotros con un propósito, porque Él ya lo dijo, Él ya dio un propósito, que cumpla sus promesas en nuestras vidas. Pablo, y hay que desmenuzarlo así despacio. Pablo, vuelvo y le digo, a Pablo hay que leerlo dentro de la escritura en que está. No podemos hacer cosas pretender que Pablo, el Pablo cristiano, porque Pablo no fundó un cristianismo. Ni Jesucristo fundó cristianismo, ni Pablo fundó cristianismo. Pablo no habla de eso, ni lo menciona, ni lo va a mencionar, Pablo es acorde con lo que está diciendo siempre, desde el principio. Ahora, si yo no entiendo qué es judaísmo, pregúntele a Pablo en el capítulo 1 de Gálatas. ¿A qué se refiere Pablo con el judaísmo? ¿Cómo quedamos? Faltan 10 minutos todavía. ¿Cómo quedamos entonces aquí hasta donde vamos? Nosotros somos gentiles, claro que sí. Éramos gentiles, dejamos de ser gentiles. ¿Cuándo? Cuando creímos en Jesucristo nuestro Mesías. Cuando creímos en Jesucristo el Mesías anunciado en las Escrituras. Nosotros dejamos de ser gentiles cuando creemos en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. Cuando creemos en el nombre. El asunto es ¿qué es creer en el nombre? ¿Qué es creer en el nombre? Ahí es cuando yo tengo que hacerme la pregunta. Porque creer en el nombre es creer que Dios se llama Jesús.
Como dicen algunos, es que Dios se llama Jesús. Eso es creer en el nombre. No, eso no es creer en el nombre. El nombre tiene una fama, tiene un propósito. Cuando yo me bautizo en ese nombre, cuando yo hago la inmersión en ese nombre, ¿qué significa inmersión? Eso es lo que también tengo que preguntarme yo. Bautismo es simplemente mojarse en un agua. Bautismo es hacer la inmersión ¿con qué propósito? La inmersión es ¿qué? ¿Qué es la inmersión? ¿Estamos? Estamos. Dejemos hasta ahí. Hágame un favor, joven. Saludos a todos los oyentes y por aquí por allá. Aquí, acullá. Muchas gracias, joven. Ahí vinieron.